Ahora vamos a pasar el plato fuerte de esta noche. Esta noche, ahora tenemos que tener el espíritu atento y fuerte, porque no vamos a poder saber. Y despierto. No, despierto va a estar. Porque el problema ahora es que no vamos a saber qué hacer. Si escuchar la palabra o embelezarnos con la belleza de la doctora Clevi Pérez Sánchez, que nos va a presentar biopolítica y biopoder en Michel Foucault. Dar gracias, por supuesto, al profesor William, a Osvaldo, a todos los que se encargan, ¿verdad?, de la organización de esta Semana de la Filosofía, y a ustedes que generosamente todavía están ahí sentados. Bueno, vamos a abordar un poquito de lo que es el pensamiento de Michel Foucault. Y Michel Foucault, pues realmente también ha sido un autor muy prolífico, muy importante, ¿no? Uno de los principales autores dentro del campo de la filosofía del pasado siglo XX y que tiene mucha actualidad, mucha vigencia al día de hoy. Específicamente vamos a referirnos a la biopolítica y al biopoder, que son dos de los conceptos abordados por este autor. Poniéndolo en contexto, nace entre guerras, ¿no? Nace en octubre de 1926, muere ya, bueno, vamos a hablar ahorita de la muerte, pero en realidad muere ya en el año 84, o sea, recientemente ya nosotros, algunos de nosotros estábamos vivos, otros creo que todavía no para ese momento. Entonces, cuando él empieza a estudiar en la primaria, la secundaria, fue un buen estudiante, pero luego tuvo muchos problemas psicológicos y eso hizo que no aprobara el primer examen para entrar a la École Supérieure de París, donde él estudia humanidades. Específicamente estudió filosofía y estudió también psicología y se graduó de ambas carreras. Pero en el año 45, cuando lo intenta por primera vez, falla y luego pues es el año siguiente donde logra entrar. Ahí pues también siguió experimentando algunos problemas mentales, pensó en suicidarse, ya él había estado en tratamiento psiquiátrico. Hay que decir que estuvo muy relacionado al mundo de la medicina, lo cual por supuesto me interesa, y él trata muchos temas sobre la medicina, no solamente en relación al biopoder y a la biopolítica, sino también al nacimiento de la medicina social, al nacimiento de la clínica, etc. Bueno, pues Michel Foucault fue hijo de médico, hermano de médico, o sea, estuvo realmente muy relacionado al ambiente de la medicina. Él desarrolla gran parte, ¿verdad?, de su trabajo dentro del campo tanto de la docencia como, claro, ya de la investigación filosófica y la escritura propiamente dicha. Se le trató de asociar, o se ha asociado como uno de los escritores del estructuralismo, pero él mismo se desmarca y se trata de desligar de esa etiqueta, ¿verdad? Y él dice que básicamente su filosofía empieza más bien como una crítica a la modernidad a partir de Kant. Pero realmente este autor va teniendo diferentes momentos y diferentes influencias. Por ejemplo, fue influenciado por Marx. Hay que decir que Louis Althusser fue también una importante influencia para Foucault. Y de hecho es quien lo motiva a entrar al Partido Comunista Francés, pero luego por algunas situaciones ya en torno a los 28 años, ya Foucault luego se decepciona de la actividad política, por lo menos partidaria. Entonces fue un personaje importante también y tuvo muchas reflexiones a partir de los sucesos que acontecieron en Francia, en París especialmente, a partir de mayo del 68, y él realmente tuvo una visión crítica de la sociedad de su época, reflexionó mucho, y como vamos a ver, sobre todo en esto del tema de la biopolítica y el biopoder, tiene mucha actualidad y mucha vigencia al día de hoy. Bueno, gran parte de su carrera la desarrolla, ¿verdad?, en la Universidad de París 8.
bueno, un poco de las obras de Michel Foucault. Ha sido uno de los autores, ¿verdad?, más citados en el campo de las humanidades. Algunas de sus obras más importantes: La historia de la locura en la época clásica, Las palabras y las cosas, La arqueología del saber, Vigilar y castigar, probablemente su obra más importante, y La historia de la sexualidad, que se divide en 3 tomos, ¿verdad?, que él vio publicado. El último de los tomos, ¿verdad?, no logra hacer las correcciones finales o la edición final. Cuando muere, decida en el año 1984. Quiere decir que la obra de este autor también ha sido clasificada, ¿verdad?, como esas obras, todas esas obras de los años 60, como la etapa arqueológica. La segunda etapa sería la etapa genealógica, sobre todo en los años 69 al 84, cuando muere, ¿verdad?, sería la parte ética en Foucault. Bueno, ya entrando directamente a lo que es la biopolítica podemos definirlo, la define a partir de Foucault como la forma en que a partir del siglo XVIII, porque aunque él dice que esto todo se concretiza en el siglo XIX, pero que es después de hasta la mitad del siglo XVIII esto no pasaba, pero a partir de esa segunda mitad, finales del siglo XVIII, es la forma en que se ha intentado racionalizar los problemas que plantean la práctica gubernamental, fenómenos propios de un conjunto de personas que están constituidos, de seres vivos que se constituyen como una población. Y nos referimos a temas como la longevidad, como la raza, como la higiene, como la natalidad, etcétera. Porque hasta ese momento el poder, ¿verdad?, el detentado, ¿verdad?, por el rey o por el poder, ¿verdad?, el señor feudal, todo lo que había pasado anteriormente era legitimado, ¿verdad?, ya sea a través de la religión, el poder a través de la fuerza, etcétera. Pero luego, entonces, a partir de esta segunda mitad del siglo XVIII, y sobre todo con el surgimiento del liberalismo, ¿verdad?, y recuerden que el liberalismo es visto sobre todo desde ese sistema político que utiliza una racionalidad donde siempre se pregunta por qué hay que gobernar, ¿verdad?, por qué hay que gobernar. Entonces ya no hay ese poder legitimado por Dios, por la religión, por la herencia, sino que el gobierno tiene que buscar su propia racionalidad, otro tipo de racionalidad y otro tipo de ejercicio del poder, donde básicamente va a gestionar muchas cosas. ¿Para qué? Para que el mercado, ¿verdad?, porque estamos hablando del liberalismo, el mercado que tiene sus propias leyes que se han ido definiendo, sobre todo a partir de esa segunda mitad del siglo XVIII, logre desarrollar, ¿verdad?, su proyecto de gestionar bajo unos presupuestos mínimos y de dejar al mercado actuar, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que queremos ahora es gestionar la población, gestionar la vida. Ahora no es como el poder anterior que decidía, ¿verdad?, a quién matar y a quién dejar vivir, sino que ahora mismo lo que se quiere es gestionar la vida de forma de que, por ejemplo, promovamos la longevidad, prolongamos la productividad, porque queremos sujetos productivos que produzcan, ¿verdad?, para ese mercado. Entonces, ahí vienen todos estos aspectos que a partir de esa segunda mitad del siglo XVIII hacen convergir, ¿verdad?, entre el liberalismo y el nacimiento de esta biopolítica. Por supuesto que en esa misma génesis o en esa misma relación fundacional entre el liberalismo y la biopolítica hay también una paradoja, y la paradoja es que no todo la biopolítica va a ser producto del liberalismo, aunque favoreció el liberalismo, digamos, las estructuras de la biopolítica o las estrategias de la biopolítica, pero en realidad uno puede tener un régimen, por ejemplo, totalmente opuesto al liberalismo, pero que utilice la biopolítica. Imaginémonos, por ejemplo, y el biopoder, una dictadura donde la economía y donde el mercado esté totalmente regulado por otros factores. También podrían utilizar cosas o elementos de la biopolítica como el control de la natalidad, por ejemplo, y no ser un régimen liberal.
O sea que ahí hay una paradoja desde su misma fundación. Pero bueno, los regímenes liberales siempre tratan de fijar las reglas del juego, y las reglas del juego van a tender a mejorar a través o propiciar a través de esas estrategias de la biopolítica, regular y dominar, ¿verdad? Ya no van a matar, sino que van a invadir la vida y todos los aspectos de la vida para mejorar, ¿verdad? La productividad. Entonces, el biopoder se refiere a eso, al uso de los elementos que habíamos hablado de la biopolítica, y elementos como la natalidad, como la mortalidad, como la estadística, como la raza, como la longevidad, etcétera, para el uso que hace de eso aquellos que ejercen el poder o que buscan ejercer el poder. Bueno, autores que han estudiado a Foucault, como Thomas Lane, que distinguen tres aspectos en Foucault en relación a la biopolítica. Primero, que la biopolítica representa una ruptura histórica entre la acción y el pensamiento político, que la biopolítica juega un rol preponderante del racismo moderno, y que la biopolítica, como decíamos anteriormente, surge con el liberalismo. Y sitúa sobre todo el siglo XIX, como dijimos, a partir de la segunda mitad del XVIII, pero el XIX como el momento de la historia donde el poder toma posesión de la vida, y que uno de los mecanismos de esto es precisamente el racismo de Estado. Y luego vamos a retomar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el racismo de Estado, donde ese biopoder decide sobre la vida y la muerte de forma más regulada, y es un instrumento utilizado para favorecer la vida de un determinado grupo y decidir sobre la muerte del otro. Claro, ya no esta muerte necesariamente cruenta, sino ignorando las necesidades de un grupo de la población, ¿verdad? O culpándolo, y no, digamos que proveyendo las condiciones necesarias para que ese grupo se desarrolle y para que ese grupo viva. Y esto ha pasado mucho en el campo de las enfermedades, por ejemplo, como la misma de la que muere Michel Foucault, el SIDA, ¿verdad? Han sido ignoradas en muchos estados, no se le ha proveído tratamiento a los pacientes, ya incluso teniendo tratamiento, y eso ha sido parte de esas políticas de racismo de Estado. Bueno, otra cosa de la que también debemos mencionar con relación a esto es la crítica que hace Foucault a la medicina. Y hay que decir que tiene sus antecedentes en el filósofo austriaco Ivan Illich. Ivan Illich hace una crítica desgarradora a la medicina. De hecho, se enfoca en lo que se llama la antimedicina, ¿verdad? Pero él habla sobre todo de los perjuicios que tiene la medicina, y dice básicamente que las iatrogenias, los errores médicos, etcétera, ¿verdad? Constituyen un riesgo, y que realmente la medicina ha sido capaz de hacer personas muy dependientes de ella, y que sin embargo la disminución o desaparición de muchas enfermedades que se han ido dando a través de la historia depende más del éxito económico y social, y no propiamente ha sido un éxito de la medicina. Eso es lo que decía Ivan Illich. Entonces Foucault, a partir de Illich, entonces revisa eso y también hace una crítica de la medicina, pero adoptando otra línea de análisis, es decir, critica la influencia ilimitada de la medicina en la sociedad, especialmente lo que Foucault denomina el desbloqueo epistemológico de la profesión médica a partir del siglo XVIII. Es decir, hasta mediados del siglo XVIII la medicina se enfocaba en la enfermedad, en el paciente, en el tratamiento. Los pacientes buscaban atención de los médicos, las recibían de forma directa, ¿verdad? Pero a partir de este momento, de finales sobre todo del siglo XVIII, la medicina deja de ser meramente clínica para convertirse en una medicina social y ser utilizada como parte de las estrategias del Estado para el control de la población. Y de acuerdo a Foucault, esto se evidenció a través de 4 aspectos principales.
Uno, la aparición de una autoridad médica asociada al desarrollo de la medicina de Estado. Tenemos hoy ministros relacionados con el control de la salud, sanitarios, etcétera, ¿verdad? La intervención de la medicina en campos distintos de las enfermedades, es decir, del aire, del agua, de las construcciones, de cómo van a ser los desagües, etcétera. La introducción de un aparato de medicalización colectiva u hospital, porque hasta ese momento los hospitales habían sido centros de asistenciales de pobres, de personas desposeídas y moribundos. Y cuarto, la introducción de mecanismos de administración médica como la estadística, ¿verdad? Recopilación, análisis, comparación de datos estadísticos, etcétera. Entonces, esta medicina que se ha desbloqueado epistemológicamente es una medicina ilimitada que se ha desmarcado de su propia historia y ha tomado nuevos territorios según Foucault, ¿verdad? Y que todo pasa por el tamiz médico. De hecho, él dice que todo está tan medicalizado, todos los aspectos de la vida social están medicalizados. Si usted quiere ir a pedir un trabajo, bueno, tiene que tener un certificado médico, si usted quiere estudiar, si usted quiere, es decir, todo está, y él hace una crítica de esa medicalización, pero también hace una crítica de la influencia de la economía, ¿verdad?, en la medicina. Y hay que decir que la crítica que él hace, sobre todo hablando del poder de la economía y de cómo la economía está permeada también, o permea la medicina, esto tiene mucha vigencia, y si consideramos que el problema que estamos teniendo hoy con las aseguradoras, con los pacientes, con el acceso a servicios de la salud, incluso tiene una mayor vigencia que en el momento que lo plantea Foucault entre los años 70 y principios de los años 80. Hay que decir también que Foucault, cuando critica a Eilish y su crítica y su postura antimedicina, dice que incluso cuando se opone a la medicina, lo está haciendo pidiendo una mejor medicina, es decir, critica los errores de la medicina, pero que al final, cuando habla que deberíamos mejorar el ambiente, mejorar la dieta, ¿quién es que determina cuál es el mejor ambiente, la mejor dieta, las mejores medidas preventivas? Precisamente un saber médico, y es un saber médico más refinado. Entonces, esa crítica le hace también Foucault a Eilish. En fin, bueno, yo quería comentar que está cada vez más vigente y ha tornado también muy importante las posturas de Foucault con la biopolítica y el biopoder a raíz, por ejemplo, de la pandemia de la COVID-19. O sea, hemos visto cómo muchas estrategias de la biopolítica y del biopoder se han utilizado a nivel mundial, no solamente a nivel de un país, sino entre países, como por ejemplo el acceso a tratamientos, el acceso a vacunas, ha sido objeto de manipulación política entre un país y otro. Han determinado incluso la formación de bloques y de colaboración entre países en contraposición a otros países, donde se decide quiénes van a tener acceso a los tratamientos, a la prevención, los países más ricos, y donde restringen, por ejemplo, que esas vacunas, que los tratamientos hayan llegado a tiempo a los países más pobres, y cómo se ha hecho incluso una diplomacia de las vacunas, y eso también nosotros lo vimos. Entonces, en fin, nosotros ya para concluir, decir, ¿no?, que dentro de la gran temática abordada por Michel Foucault, los textos sobre la biopolítica y biopoder guardan una gran pertinencia en la actualidad, especialmente en relación, como decíamos, a la pandemia de la COVID-19, y pensar en todos los conflictos que están representados para la sociedad contemporánea. Bueno, muchísimas gracias. Cuando desde el Estado se toma como una forma de hacer campaña, un asunto, por ejemplo, vamos a poner tanta gente en seguro médico, que tenemos tanto en enfermedades catastróficas, eso está, diríamos, relacionado con este tema del biopoder. Definitivamente, todo eso que se hace de publicidad en cuanto a los temas de salud,
también tiene que ver con estrategia de la biopolítica y del biopoder, inclusive ¿verdad? Vemos como una forma de lograr controlar a la población, incluso es a través también del racismo de Estado. Y el racismo de Estado, por ejemplo, lo vemos ahora mismo actualmente. Nosotros tenemos una parte de la población, por ejemplo, un migrante, o tenemos un conflicto, bueno, decimos que los otros son los culpables de todos nuestros problemas y así nosotros nos limpiamos un poquito más y subimos varios puntos en las encuestas. Todas son estrategias también de quien detenta el poder, ¿verdad? Para el control de la población. E inclusive aquí lo hemos visto, por ejemplo, con enfermedades, ¿no? Cierta enfermedad, bueno, esta enfermedad lo trajeron los de tal sitio, o la trajeron los de tal sitio, o esta enfermedad es de los homosexuales, o esta enfermedad es, ¿verdad? Entonces todo eso también constituye un elemento de lo que es el racismo de Estado, que no es más que una de las estrategias de la biopolítica que se pueden utilizar para el control de la población, para favorecer a un grupo en detrimento de otro. Sí, buenas noches. Con relación al concepto de biopolítica, en la medida en que esté evaluando sus ideas, pensaba si ese concepto que se enmarca dentro de lo que es el liberalismo, si lo enmarca solamente porque me parece que si es desde el punto de vista de lo que es un poder estructurado, entonces es muy válido, porque uno piensa en las épocas, por ejemplo, donde se ha utilizado el poder, pero como estrategia de guerra. Pero me parece que no sé si está estrictamente limitado al liberalismo o si Foucault lo extiende a otra época o a periodo o estado, no importa, rompiendo con el esquema occidental, ¿verdad? De la noción de poder, porque me parece sí que podría ser aplicable no solamente a una estructura de poder o a partir de esa estructura de poder. El biopoder o la utilización, mejor dicho, la utilización no tanto del biopoder, sino la utilización de la fuerza para decidir quién vive y quién muere, ha sido una parte, ¿verdad?, de la prerrogativa de quien detenta el poder en todo momento histórico. O sea, Foucault lo que plantea es que la biopolítica y el liberalismo tienen un desarrollo conjunto, ¿verdad? Es decir, el momento donde nace la biopolítica, el momento, mejor dicho, donde la biopolítica realmente forma parte ya de la estrategia del manejo del poder por parte de los políticos, es a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, y que eso coincide con el liberalismo, sobre todo el liberalismo al estilo norteamericano. El liberalismo, recuerden que tiene una racionalidad y es básicamente del estado mínimo, de que siempre se debe plantear la pregunta, ¿no?, desde el enfoque liberal, de si realmente se debe gobernar y para qué se debe gobernar y cómo se puede gobernar y hasta dónde se puede gobernar. Entonces ya no tenemos un poder legitimado en que es el rey o que a través de la herencia o a través del poder religioso. Tenemos que buscar otra forma de legitimar el poder. Entonces esa legitimación del poder es gestionando la vida de tal modo que haya unos supuestos que permitan desarrollar, ¿verdad?, la sociedad en torno a ciertas leyes naturales, sobre todo leyes del mercado, y que no interfieran. Es decir, por un lado, tenemos que se está desarrollando la sociedad a partir de las leyes del mercado y a partir del liberalismo y sobre todo con la economía política, pero que a la vez hay que buscar una justificación para la política, para el ejercicio del poder, y esa justificación, esta gestión, es la gestión de la vida, la gestión de las carreteras para que tengamos menos accidentes, la gestión del aire para que respiremos un aire más limpio, la gestión del agua para que la gente tenga acceso a agua potable. Es decir,
presupuestos, cosas mínimas, pero que sirvan para gestionar la vida y que son utilizadas en cierta manera para justificar, aún en un estado mínimo como el estado liberal, el ejercicio del poder. Ahora bien, hay una paradoja, decía hace un ratito, y es el hecho de que a pesar de ese desarrollo conjunto de la biopolítica en la sociedad liberal o en el estado liberal, en realidad no todo el Estado, o sea, no todo el uso de la biopolítica es en un Estado liberal, porque usted puede tener un régimen de cualquier otra magnitud y utilizar por el poder herramientas, ¿verdad?, de la biopolítica, incluyendo el racismo del Estado, el control poblacional, por ejemplo, y que eso no sea parte de un régimen liberal.